La Biblia, un libro que ha trascendido generaciones y fronteras, no es solo una fuente de sabiduría espiritual, sino también un campo de batalla donde fuerzas poderosas y sobrenaturales se enfrentan. Si alguna vez te has preguntado qué hay más allá de lo que los ojos humanos pueden ver, este es el momento para descubrirlo. En las páginas de este antiguo libro, nos encontramos con seres tan temibles y enigmáticos que su sola mención puede helarnos la sangre. Criaturas que van desde ángeles caídos hasta monstruos apocalípticos. Algunos de estos seres aparecen como guardianes del bien, otros como manifestaciones del mal en su forma más pura. Pero todos ellos tienen algo en común: su poder sobrenatural. Hoy, nos adentraremos en el misterioso y oscuro mundo de los 8 seres más aterradores de la Biblia. A través de este viaje, seremos testigos de figuras que, a lo largo de la historia, han sembrado miedo, asombro y fascinación. Criaturas cuyo poder, aunque se manifiesta de manera diferente, es incuestionable. Si pensabas que los seres sobrenaturales de la Biblia eran solo una parte de las leyendas, prepárate para sorprenderte. Lo que está por venir no es un relato de fantasía, sino un vistazo a las fuerzas cósmicas que desafían la comprensión humana. Seres tan antiguos como la misma creación, que nos muestran la lucha eterna entre el bien y el mal, y cómo esta batalla se refleja en cada aspecto de nuestras vidas. Cada uno de estos seres es un recordatorio de que, en el vasto universo que conocemos, hay fuerzas mucho mayores, más aterradoras, que escapan a nuestra comprensión. Así que, antes de continuar, pregúntate: ¿estás listo para conocer a las entidades más aterradoras que habitan en las páginas de la Biblia? Este viaje sobrenatural te llevará por caminos oscuros y aterradores, pero también por aquellos que nos desafían a mirar más allá de lo visible. Ahora, prepárate, porque el primer ser que vamos a conocer no es solo una leyenda, sino una manifestación tangible de lo que sucede cuando los límites entre lo humano y lo divino se rompen. Vamos a comenzar con los Nepilim. Imagina una época en la que los cielos y la tierra parecían estar al borde de una gran confrontación, cuando los mismos ángeles descendieron a la tierra, cruzando la línea entre lo celestial y lo terrenal. De esta mezcla nacieron los Nepilim, criaturas que nunca debieron existir, los hijos de la rebelión, como muchos los llaman. Mencionados brevemente en Génesis 6:4, los Nepilim son descritos como gigantes, seres de gran poder y fuerza, nacidos de la unión entre los hijos de Dios. Algunos interpretan esto como ángeles y las hijas de los hombres. Estos seres híbridos poseían una fuerza imparable y una talla impresionante que los hacía superiores a cualquier ser humano. La pregunta que muchos se han hecho es: ¿por qué los ángeles decidieron intervenir en el mundo humano de esa manera? El Génesis no ofrece todas las respuestas, pero lo que es claro es que esta unión fue vista como un acto de rebelión contra Dios, alterando el curso natural de la creación. La descendencia de esos ángeles y humanas, los Nepilim, representaron el caos y la corrupción, tanto física como espiritualmente. Fueron seres que no solo desafiaron el orden divino, sino que sembraron una semilla de destrucción en la tierra. A medida que su poder crecía, también lo hacía la maldad que representaban. Según Génesis 6:5, la maldad de la humanidad había alcanzado un punto tal que el corazón de Dios se llenó de tristeza y enojo. Y fue precisamente por la perversidad que los Nepilim ayudaron a propagar que Dios decidió que el diluvio sería la única solución para limpiar la tierra de esa corrupción. Así, estos gigantes se convirtieron en los precursores de la gran inundación que, según la Biblia, borraría la humanidad para dar paso a una nueva creación. Pero, ¿por qué siguen siendo tan aterradores hasta el día de hoy? Los Nepilim no son solo una advertencia sobre el poder destructivo de la corrupción, sino también una manifestación de lo que ocurre cuando se rompe el orden divino. Son el símbolo de una transgresión tan grande que solo la intervención divina podría detenerla. En el imaginario colectivo, los Nepilim siguen siendo temidos como una de las primeras grandes rebeliones en la historia de la humanidad. Y, a pesar de que desaparecieron en el diluvio, su legado sigue vivo, como una sombra de lo que ocurre cuando lo prohibido se mezcla con lo sagrado. Ahora, ¿te atreves a conocer otro ser que no es menos aterrador y que acecha las profundidades del mar? El Leviatán nos espera. Ahora que hemos hablado de los Nepilim, seres que desafiaron el orden natural de la creación, es hora de sumergirnos en las profundidades de lo desconocido, en un ser tan aterrador que su sola mención sigue causando escalofríos. Te hablo del Leviatán, el monstruo del mar, cuya existencia ha desconcertado a teólogos y estudiosos durante siglos. Este ser, que aparece en varios pasajes bíblicos como Job 41 y Isaías 27:1, es más que una simple criatura marina. Es un símbolo del caos primordial y del mal incontrolable. El Leviatán no es solo un monstruo cualquiera. En Job 41, se describe con detalles escalofriantes. Su piel es tan dura que las lanzas no pueden atravesarla,
sus dientes son terribles, y su aliento mismo se dice que es capaz de encender llamas. Su tamaño es inconmensurable, y su poder es tal que ni los hombres ni los ángeles pueden enfrentarse a él. Es el rey de las criaturas marinas, el señor de las aguas profundas, y su naturaleza indomable lo convierte en una representación del caos que existe en el universo. En la Biblia, el mar es frecuentemente un símbolo de lo desconocido, de la incertidumbre y el peligro. El Leviatán es la manifestación más aterradora de estas fuerzas incontrolables. No es solo un monstruo de carne y hueso, es la personificación del mal en su forma más pura y primordial, una criatura que amenaza con devorar todo a su paso. Se dice que el Leviatán habita en las aguas profundas, en las zonas más oscuras y peligrosas del océano, lugares donde ni el sol puede llegar, donde el peligro acecha en cada rincón. Lo que hace al Leviatán aún más aterrador es el hecho de que, aunque su poder es abrumador, no se puede derrotar por la fuerza humana. Solo Dios tiene el poder para dominarlo, como se dice en Job 41 horas y 10 minutos. Nadie es tan osado como para despertarlo. Esta criatura, con su poder y su ferocidad, representa algo mucho más grande que un simple monstruo. Es la manifestación del caos y la destrucción que solo puede ser detenido por el poder divino. El Leviatán es, por tanto, un símbolo de los males que escapan a nuestro control. Nos recuerda que, aunque el hombre pueda enfrentarse a muchos desafíos, hay fuerzas en el universo tan poderosas y destructivas que solo lo divino puede enfrentarlas. Y ahora, si pensabas que ya habíamos tocado lo peor, prepárate, porque la siguiente criatura que vamos a conocer es otro ser aterrador, cuyo poder y tamaño rivalizan con el propio Leviatán. Ahora que hemos surcado las aguas profundas del Leviatán, nos dirigimos a la tierra firme, donde otra bestia colosal, tan imponente como el Leviatán, camina sobre la tierra. Te hablo del Vigimes, una criatura mencionada en Job 40, 15-24, cuyas características y tamaño desafían nuestra comprensión de lo que es posible en el reino animal. Este ser, aunque se describe de manera menos detallada que el Leviatán, tiene una presencia igualmente aterradora, y es conocido como el Titán de la Tierra. El Vigimes es descrito en la Biblia como una bestia de tamaño monstruoso, cuya fuerza y tamaño no tienen igual. Aunque algunos estudiosos sugieren que se puede tratar de un hipopótamo o un elefante, la descripción que se ofrece en Job lo presenta de una manera mucho más mítica, casi como una mezcla de criaturas terrenales y sobrenaturales. Se dice que tiene una cola como un cedro, un árbol grande y fuerte, lo que sugiere que es una criatura de tamaño colosal, capaz de trastornar el orden natural con su mera presencia. Lo más aterrador del Vigimes no es solo su tamaño, sino la fuerza sobrehumana que posee. Se dice que es la obra maestra de Dios, una criatura tan poderosa que nada la puede desafiar. Su piel es impenetrable, su cuerpo tan sólido que ni siquiera el hombre más fuerte podría igualarlo. El Vigimes camina sobre la tierra con una fuerza tal que hace temblar todo a su paso, y, como el Leviatán, también es una creación que no puede ser derrotada por medios humanos. El Vigimes es el reflejo de una fuerza primitiva, que, aunque parece estar al servicio del orden divino, tiene un poder tan grande que puede llegar a ser una amenaza. En este sentido, representa la grandeza de la creación, pero también el recordatorio de que hay fuerzas en la naturaleza que escapan a nuestro control. Así como el Leviatán es la fuerza del caos en las aguas, el Vigimes es la fuerza primordial en la tierra, una criatura que simboliza el dominio de lo natural sobre lo humano. Este ser también nos recuerda que el hombre, por más que quiera dominar la naturaleza, siempre se enfrentará a fuerzas que son mucho mayores que él. Al igual que el Leviatán, el Vigimes no puede ser derrotado sin la intervención divina, y aunque su presencia es aterradora, también es una muestra del poder y la magnificencia de la creación divina. Pero ahora, si crees que hemos tocado el fondo de las criaturas aterradoras, prepárate, porque lo que viene no es menos inquietante. Si pensabas que los monstruos como el Leviatán y el Vigimes eran lo más aterrador, es momento de adentrarnos en un terreno aún más oscuro y profundo. Los ángeles caídos son figuras cuyo poder y maldad son incalculables. Estos seres, que alguna vez habitaron en el cielo como mensajeros de Dios, se rebelaron contra él, cruzando una línea de no retorno. Esta rebelión no solo cambió el curso de su existencia, sino que también alteró el destino de la humanidad misma. Los ángeles caídos, como Lucifer, son conocidos principalmente por su caída del cielo, un evento que se describe en Isaías 14, 12-15 y Ezequiel 28, 12-19. Lucifer, el ángel más hermoso y poderoso, lleno de luz, no pudo resistir el deseo de ser igual a Dios. Lleno de orgullo, se rebeló contra la voluntad divina, y como castigo, fue arrojado al abismo. Con él, se dice que cayeron otros ángeles, los cuales, al igual que su líder, abrazaron el mal y se convirtieron en los demonios que hoy conocemos. Juntos forman lo que se llama la Legión del Mal,
seres cuya misión es destruir, corromper y alejar a la humanidad de la gracia divina. La caída de estos ángeles no es solo un acto de traición, sino también el nacimiento de las fuerzas que hoy acechan al mundo. La naturaleza de los ángeles caídos es una mezcla de poder celestial y corrupción diabólica, lo que los convierte en criaturas increíblemente peligrosas. Estos seres no solo son temibles por su fuerza, sino también por su astucia. Son manipuladores, seductores, capaces de tentar a los humanos y desviarlos del camino de la justicia y la luz. De hecho, muchas de las tentaciones que enfrentamos en la vida diaria son obra de estos ángeles caídos, cuyo objetivo es corromper el alma humana. La presencia de los ángeles caídos en la Biblia es un recordatorio de que el mal no siempre se presenta de forma monstruosa o grotesca. A menudo, se disfraza de belleza, poder y promesas de grandeza. Al igual que Lucifer, estos ángeles caídos ofrecen caminos que parecen atractivos, pero que en realidad conducen a la destrucción eterna. Es por eso que son tan aterradores. Su habilidad para engañar es tan grande que pueden llevar a las almas más puras por el camino de la perdición. Y, aunque estos ángeles caídos fueron desterrados del cielo, su influencia no terminó allí. Siguen buscando la caída de la humanidad, y a menudo se presentan como tentaciones disfrazadas de bondad. Ahora, si pensabas que las fuerzas del mal no podían ser más poderosas, prepárate para conocer a Lucifer, el líder de los ángeles caídos, cuya historia de orgullo y caída es aún más aterradora. Al llegar a Lucifer, nos encontramos con la figura más temida y fascinante de toda la narrativa bíblica. Lucifer no es solo un ángel caído, es el líder de los ángeles rebeldes, el príncipe de las tinieblas, el rey del mal. Su historia, llena de orgullo, ambición y traición, ha sido una de las más comentadas en la tradición judeocristiana, y su caída del cielo marca uno de los momentos más oscuros de la creación. Lucifer, antes conocido como el ángel de la luz, fue el ser más hermoso y poderoso de todos los ángeles. Se encontraba en el más alto rango dentro de los cielos, llevando consigo una gran luz, y su propósito era glorificar a Dios. Sin embargo, su corazón se llenó de orgullo, y comenzó a desear lo que solo Dios podía tener, el poder absoluto. En su corazón, pensó que podría igualar a Dios, incluso superarlo. Este deseo de poder y control lo llevó a rebelarse. En Isaías 14, 12-15, se nos muestra su desafiante declaración: «Subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Seré semejante al Altísimo». Esta fue la chispa que encendió su caída. Lucifer, al igual que sus seguidores, fue expulsado del cielo y arrojado al abismo. Lo que antes era un ser lleno de luz y belleza se transformó en el más oscuro de los seres. Como Satanás, el adversario, se convirtió en el principal enemigo de Dios y de la humanidad, buscando constantemente corromper y destruir todo lo que es bueno y divino. Su astucia, su capacidad para engañar y su profundo conocimiento de la naturaleza humana lo convierten en un ser mucho más aterrador que cualquier monstruo físico. El poder de Lucifer no reside únicamente en su fuerza, sino en su habilidad para manipular, seducir y engañar. Se presenta como un ángel de luz, ofreciéndonos caminos que parecen ser los correctos, pero que en realidad nos alejan de la verdad divina. Su mayor victoria es cuando logra sembrar la duda en nuestros corazones, convencernos de que lo que está mal es lo que realmente deseamos. Su influencia ha sido la causa de la caída de innumerables almas a lo largo de la historia, y su guerra contra la humanidad continúa hasta hoy. Lucifer no es solo un símbolo de la rebelión cósmica, es la manifestación de todo lo que es corrupto en el mundo. Su deseo de ser como Dios es lo que lo convierte en la figura más temible de todas, pues su caída demuestra el peligro de desear el poder sin límites, de desafiar el orden divino. Es un recordatorio de que el mal no siempre llega de manera evidente, sino que puede vestirse de algo atractivo y tentador. Y ahora que hemos visto la historia de Lucifer, el líder de los ángeles caídos, es momento de enfrentar la siguiente manifestación de maldad, un ser cuya misión es traer el fin de todo lo conocido. Cuando pensamos en el juicio divino, pocas figuras son tan aterradoras como el ángel destructor. Este ser no solo es un agente de la muerte, sino también un mensajero de la ira divina, enviado para ejecutar la justicia de Dios sobre aquellos que han caído en la corrupción. El ángel destructor no es un ser abstracto o distante, es una entidad tangible, que aparece en momentos clave de la Biblia, llevando consigo la muerte y el castigo. Uno de los relatos más impactantes sobre el ángel destructor se encuentra en Éxodo 12:23, durante la última plaga que golpeó a Egipto. El pueblo de Israel, bajo la dirección de Moisés, debía marcar las puertas de sus casas con sangre de cordero para que el ángel destructor pasara por alto esas viviendas. Esta figura celestial tenía la misión de acabar con los primogénitos de Egipto, como parte de la condena de Dios por la obstinación del faraón. Con un solo toque,
La muerte llegaba a cada hogar que no había sido marcado, dejando un rastro de dolor y desolación. La fuerza de este ángel era tal que incluso los poderosos egipcios no pudieron evitar su juicio. En 2 Samuel 24:16, vemos otra manifestación del ángel destructor. En este caso, tras el pecado de David al realizar un censo de Israel, Dios envió al ángel para castigar al pueblo. La ciudad de Jerusalén estaba al borde de la destrucción cuando, finalmente, el ángel detuvo su mano por la intercesión de David. La imagen de este ángel, con una espada en mano, suspendido sobre la ciudad, es uno de los símbolos más inquietantes del poder de Dios y su capacidad para traer el juicio cuando la humanidad se aleja de su camino. Lo que hace al ángel destructor tan aterrador no es solo su capacidad para traer la muerte, sino el hecho de que su misión no se puede evitar. Es una figura que actúa en nombre de la justicia divina, pero que, al mismo tiempo, demuestra la fragilidad humana ante el poder absoluto de Dios. Su presencia es la de un recordatorio constante de que todos somos vulnerables al juicio divino, y que, aunque el mal pueda parecer invencible, al final la justicia prevalecerá. El ángel destructor no solo simboliza la muerte, sino también la inevitable rendición ante el poder de lo divino. En muchos sentidos, representa la oscuridad que se cierne sobre aquellos que eligen rechazar el camino de la rectitud. Pero, al igual que los demás seres que hemos mencionado, no es una fuerza completamente destructiva, tiene un propósito, y es llevar a cabo lo que, en el contexto bíblico, se considera un castigo necesario. Ahora que hemos contemplado esta figura temible, es momento de avanzar hacia algo aún más apocalíptico, los caballos del Apocalipsis, los jinetes que anuncian el fin del mundo. Ahora, al hablar de los caballos del Apocalipsis, no estamos simplemente ante criaturas mitológicas, estamos ante los heraldos del fin del mundo, aquellos que anuncian la llegada del juicio final. En Apocalipsis 6, se nos presenta una visión que ha aterrorizado a generaciones de creyentes y no creyentes por igual. Los 4 jinetes, montando caballos de diferentes colores, son los emisarios de las calamidades que marcarán el fin de los tiempos. Cada uno de estos jinetes no solo representa una fuerza destructiva, sino también el comienzo de un ciclo de sufrimiento que afectará a toda la humanidad. El primer jinete, montando un caballo blanco, es el jinete de la conquista. A menudo se interpreta como un símbolo de la guerra y la conquista, ya que trae consigo un arco y la autoridad para dominar a las naciones. Aunque su caballo es blanco, un color que podría sugerir pureza o justicia, su propósito es más oscuro, imponer la dominación a través de la violencia y la tiranía. Este jinete señala el inicio de la guerra, de un conflicto global que arrastrará a la humanidad hacia el caos. El segundo jinete, montando un caballo rojo, es el jinete de la guerra. Su llegada es señal de que la violencia y el derramamiento de sangre se desatarán sin piedad. Con una espada en mano, su misión es sembrar discordia y guerra, enfrentando a las naciones entre sí. En el Apocalipsis, la guerra no es solo un conflicto entre ejércitos, sino una catástrofe que afecta a toda la humanidad, destruyendo lo que se ha construido y dejando a su paso una estela de sufrimiento y desesperación. El tercer jinete monta un caballo negro, y es conocido como el jinete de la hambruna. Este jinete trae consigo la escasez, la falta de alimentos y el hambre que azotará a la humanidad. Con una balanza en sus manos, simboliza el desajuste económico y el hambre generalizada que resultará de la caída de las naciones y la guerra. El hambre, como el jinete de la guerra, no solo golpea a los pobres, sino a toda la humanidad, llevando a millones a la desesperación. Por último, el cuarto jinete, el más temible de todos, monta un caballo pálido, un color que representa la muerte misma. Este jinete es el jinete de la muerte, y con él llega el último castigo, la muerte que sigue a la guerra, el hambre y el sufrimiento. Su presencia anuncia la inevitabilidad de la muerte, que afectará a todos, sin distinción. Este jinete es seguido por el Hades, simbolizando que la muerte no solo se lleva a los cuerpos, sino que arrastra a las almas al abismo eterno. Los 4 caballos del Apocalipsis son mucho más que simples figuras apocalípticas. Son la representación de las calamidades más grandes que pueden azotar a la humanidad: guerra, hambre, muerte y sufrimiento. Son el recordatorio de que, cuando llega el fin, no hay lugar donde esconderse, ni riqueza ni poder que protejan a los hombres de las consecuencias de sus actos. Estos jinetes son los testigos del juicio divino que caerá sobre el mundo al final de los tiempos. Ahora, si creías que el juicio final de los caballos era lo peor, es momento de enfrentar una de las criaturas más aterradoras y monstruosas que jamás hayan existido. La bestia del Apocalipsis es, sin lugar a dudas, una de las figuras más aterradoras y misteriosas de la Biblia. En Apocalipsis 13, se nos describe a esta criatura monstruosa que, con sus 7 cabezas y 10 cuernos, se alza como el líder del mal en los últimos tiempos.
Su apariencia es un reflejo de la tiranía y la corrupción absolutas, un ser que no solo desafía el orden divino, sino que busca dominar y destruir todo lo que es bueno y justo. La bestia surge del mar, un lugar simbólicamente asociado con el caos y la oscuridad, y tiene una fuerza sobrehumana que la hace temible. En Apocalipsis 13:2, se nos dice que la bestia es otorgada de poder por el dragón, que es una referencia a Satanás. Esto nos muestra que esta criatura no es solo una figura independiente, sino un instrumento del mal más grande, dirigido y empoderado por las fuerzas del inframundo. Su misión es clara: destruir la humanidad y desviar a las naciones de la verdadera adoración a Dios, exigiendo que todos se postren ante Él. Las 7 cabezas de la bestia representan reinos o imperios que han gobernado a lo largo de la historia, y sus 10 cuernos simbolizan el poder absoluto que tiene sobre la humanidad en los tiempos finales. Esta bestia es una entidad política y religiosa al mismo tiempo, que ejercerá una autoridad opresiva sobre el mundo entero. Controlará la economía, la política y la religión, y aquellos que no se sometan a su dominio serán castigados severamente. Lo más aterrador de la bestia es su capacidad para manipular y seducir a las masas. En Apocalipsis 13:8, se menciona que todos los habitantes de la tierra, cuyas almas no están inscritas en el libro de la vida, seguirán a la bestia. Esto nos habla de su poder de engaño y seducción, de cómo será capaz de convencer a millones de personas de seguirlo, ofreciéndoles una falsa sensación de poder y satisfacción. La bestia es el líder de una rebelión global contra Dios, y su reinado será un tiempo de gran sufrimiento y desesperación para aquellos que resistan su poder. La marca de la bestia, mencionada en Apocalipsis 13, 16-18, es uno de los símbolos más conocidos y aterradores de esta criatura. Aquellos que se sometan a su dominio deberán llevar una marca en la mano o en la frente, sin la cual no podrán comprar ni vender. Este acto de sumisión es, en última instancia, una señal de la completa subyugación de la humanidad ante el mal. La marca de la bestia es el símbolo de aquellos que han elegido seguir el camino de la oscuridad y rechazar la luz de Dios. La bestia del Apocalipsis no es solo una criatura monstruosa, sino un símbolo del poder absoluto del mal que intentará dominar la tierra en los últimos días. Su llegada marcará el comienzo de los tiempos finales, donde las fuerzas del bien y del mal se enfrentarán en una batalla épica que determinará el destino de la humanidad. Pero, como veremos, aunque la bestia es temible, su reinado será corto, porque hay una fuerza aún mayor, el poder de Dios, que prevalecerá al final. Al terminar este recorrido por los 8 seres más aterradores de la Biblia, es inevitable hacer una reflexión sobre la naturaleza de lo que hemos presenciado. Cada uno de estos seres, desde los Nepilim hasta los demonios legionarios, desde el Leviatán hasta la bestia del Apocalipsis, no son solo criaturas de mitos y leyendas, son símbolos de las fuerzas opuestas que han estado luchando a lo largo de la historia humana. Una lucha cósmica entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad, que no solo está inscrita en las Escrituras, sino también en nuestras propias vidas. Estas figuras, por más aterradoras que sean, también nos enseñan algo crucial: el mal no es invencible. La razón por la que estos seres son tan temibles no es solo por su poder, sino porque representan lo que ocurre cuando el ser humano se aleja de Dios y cae en la tentación. Cada uno de estos seres tiene un propósito, y a menudo, ese propósito es desviar al hombre del camino recto, sembrar el caos y corromper lo que es puro. El mal, en su forma más pura, no solo busca destruir, sino también engañar, manipular y seducir. Sin embargo, a lo largo de la Biblia, también vemos que, aunque el mal tiene poder, nunca es absoluto. Cada uno de estos seres, aunque temibles, es derrotado o limitado por el poder divino. El Leviatán, el Vigimes, los ángeles caídos, la bestia del Apocalipsis, todos ellos son derrotados o sometidos por la voluntad de Dios, ya sea a través del juicio divino o a través de la intervención de fuerzas superiores. Esto nos recuerda que, por más que el mal pueda parecer abrumador y dominante en el mundo, hay algo más grande que lo supera: el poder del bien. La batalla entre el bien y el mal, entre Dios y las fuerzas del mal, es una lucha constante que define el destino de la humanidad. Sin embargo, la Biblia nos asegura que el bien prevalecerá al final. El juicio final, representado por la derrota de la bestia y la victoria de los justos, nos muestra que, aunque el camino sea largo y el mal pueda ganar batallas, al final será Dios quien triunfe. Esta es la esperanza que se nos ofrece en medio de la oscuridad, la certeza de que, incluso en los momentos más aterradores, la luz siempre triunfará. En este contexto, debemos reflexionar sobre nuestra propia lucha interna. Todos enfrentamos tentaciones, dudas y desafíos, y aunque no estamos luchando contra monstruos literales, si nos enfrentamos a las fuerzas que estos seres representan, el ego, la tentación, la corrupción. Como los seres de la Biblia, debemos elegir en qué bando estamos:
porque esta lucha entre el bien y el mal no solo es cósmica, sino profundamente personal. Al final, estos seres sobrenaturales, tan aterradores como puedan ser, nos enseñan que la verdadera batalla está dentro de nosotros. La pregunta es, ¿estamos dispuestos a resistir la tentación del mal y seguir el camino de la luz, o caeremos en el engaño y la corrupción de estos poderosos seres? La lucha sigue, y nuestra decisión es la que determinará nuestro destino eterno. Así, el viaje por estos seres ha sido más que una simple exploración de lo oscuro y lo temible, ha sido una lección de la eterna lucha que define la historia de la humanidad, el bien contra el mal. Y aunque el mal pueda parecer invencible, siempre habrá un triunfo final para la luz.